Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Judas. Regresamos una vez más para terminar los últimos versículos del versículo 17 al 25, viendo el llamado a la perseverancia. Como hemos estado hablando y como habló el hermano Aarón, estamos en la temporada, vivimos en el ahora y todavía no. Hemos y somos salvos y esperamos la consumación, el cumplimiento de esta realidad. Vino Cristo y vendrá. Y lo que es necesario en ese tiempo para los cristianos que están trabajando efectivamente para el Señor es la perseverancia. Necesitamos que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios nos haga efectivos en perseverar hasta el fin. Y Judas, habiendo presentado un panorama de los apóstatas, habiendo revelado sus características y cómo es que tienen un corazón que anhela solamente el dinero y la perversión, ahora empieza a dar el cargo de perseverar a los cristianos. Les decía a los hermanos hace unas semanas en el culto de inglés de un hereje que se llama Kenneth Copeland, y de cómo es que hace unas semanas practicó verdaderamente ante todo un mundo de gente paganismo. Hizo un ritual satánico bajo la disque enseñanza de la cena del Señor. Tuvo una navaja y la sacó y la abrió. Y él dijo, Cristo habla. Y dice, esta es mi sangre. Y luego fue al diácono y le cortó la mano, la palma de la mano. Y el diácono puso su sangre en el vasito, en el vaso de jugo de uvas. Y dijo, mi hermano pone su sangre en el vaso. Y luego se cortó su propia mano y yo pongo mi sangre en el mismo vaso. Y luego lo mezclo. Y tomó una cucharita y mezcló la sangre de ambos. Y dice, unidos en Cristo nuestra sangre. Y luego se la tomó. Y dice, ahora yo tengo la sangre de mi hermano y de Cristo dentro de mí. Esta es la unión espiritual. ¿Y dónde tenemos eso en la Biblia? En ningún lugar. No hay ningún lugar donde dice, y Cristo dijo que los pastores, los diáconos o que los obispos se corten las manos y pongan su sangre y la unan. No, Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. No existe otra sangre que une a la gente de Cristo más que la de Cristo Jesús mismo. Pero hay estas perversiones y el amor por dinero por doquier. Está el carismático Joel Osteen, que encontraron hasta millones de dólares en su pared en la iglesia, escondidos. Estaba el Rabbi Zacarías, que andaba teniendo relaciones con mujeres en todo el mundo mientras estaba viajando para presentar el evangelio. Tenía hasta su propia mujer que viajaba junto con él para darle masajes, dizque para terapia, pero más que eso estaba pasando. Le pagó millones de dólares para que fuera su amante. Hay todo tipo de perversiones, todo tipo de maldades que son similares a lo que dice Pedro en 2 de Pedro, donde dice que por causa de estos, muchos llegarán a blasfemar el camino
y el nombre de Dios. Manchan. Son mal ejemplo, son mal testimonio, y nosotros los fieles nos encontramos en la posición donde nos acusan de tales perversidades. No, pues ustedes cristianos son un montón de locos que se toman la sangre de cada uno. Y de hecho ese cargo va hasta el principio, la incepción de la iglesia. Los cristianos fueron acusados de canibalismo porque se escondían en secreto y se comen la carne de un señor y se toman su sangre, que era la cena del Señor. Son gente de morales asquerosas porque tienen un festival de amor, la fiesta de Agape, donde se besan todos, no importa si son esposos o no. Hay todo tipo de acusaciones, algunas que son basadas en el malentendimiento de la palabra y otras que son causadas por herejes, por perversos, por apóstatas. No, es que ustedes son un montonal de pederastras, que era la acusación de muchos que nos confunden por católicos romanos. No que no haya aquellos perversos entre iglesias, pero nos encontramos en una situación donde parece que no nada más están problemas de por fuera, pero aun cuando vienen unos, no, es que tengo problemas con meterme a ser miembro de una iglesia porque hace 15 años un pastor me hizo esto o me hizo lo otro, hace X años un diácono tocó a mi hija o a mi hijo de esta manera, y por causa de ellos no quieren cumplir lo que dice la palabra de Dios claramente. Judas nos muestra cómo es que Dios odia a este tipo de gente. Cómo es que hay de ellos entre la gente de Dios hasta Éxodo, cuando Él llamó a su gente de Egipto, de la esclavitud, a través de 10 milagros, habiendo abierto el mar rojo para que pudieran caminar en seco, habiendo manifestado su gloria en nubes y relámpagos y su voz y fuego. Y aún así renegaban contra Dios, anhelaban la carne, la comida que estaba en Egipto, odiaban los milagros y despreciaban al Dios. Ni eso, ni siquiera años después, inmediatamente se hicieron un ídolo en los 40 días que estuvo Moisés ante el Señor. Despreciaron al Dios que los libró, aunque Él se manifestaba en su presencia en pilar de fuego y en nube. Judas ha mostrado la gravedad de sus pecados al compararlos a estos ángeles que abandonaron su puesto. Todo porque anhelan, desean, codician más poder. ¿Cómo abandonan la estructura que Dios tiene, que ha dado en su bondad? Y si vemos, eso es lo que sucede alrededor de nosotros. El mundo quiere abandonar la estructura familiar que Dios ha instituido, el padre y la madre y los hijos. El pastor Aarón compartió una foto de unos paraguas en Facebook hace unas semanas, y está un paraguas grande que dice Cristo, la cabeza de todos en Él. Y luego un paraguas un poco más pequeño que dice el papá, la cabeza de su familia, que se somete a Cristo. Y luego un paraguas más chiquito debajo de ese paraguas y dice la esposa, sumisa a su cabeza y amando a Cristo y a sus hijos.
Y luego tenía unos paragüitas pequeñitos y decía los hijos, obedeciendo a padre y a madre que están en Cristo. Esa estructura es odiada. El gobierno, como Dios lo quiere, con magistrados que obedecen su palabra, es odiado. Toda la estructura y el orden que Dios da es odiada por los perversos, lo atacan. Hombre y mujer no han de tener relación fuera del matrimonio, es atacado por la revolución sexual, por prostitutas y por todo tipo de problemas aquí y allá, y aún metiéndose dentro de la iglesia a través de la pornografía. Dice John Cooper, el líder de una banda de rock cristiano que se llama Skillet, en un libro que acaba de salir hace unas semanas, de cómo es que él tuvo un amigo que no podía tener relaciones con su propia esposa por el daño que él tenía por años de ver la pornografía, que él no podía encontrarse ser íntimo con su esposa, no podía llegar a hacer nada, para ponerlo de esa manera, con su esposa, porque había programado su mente y su cuerpo a ser solamente, exclusivamente estimulado por la pornografía. Hay gran necesidad de perseverar en tales situaciones. Vemos cómo es que Dios toma muy seriamente la estructura que Él puso, la estructura que Él ha mandado, la estructura que Él diseñó entre hombre y mujer, y cómo es que la violación de eso en Sodoma y Gomorra era una cosa absolutamente abominable ante los ojos de Dios. Eran idólatras los de Sodoma y Gomorra. No crean por un momento que era nada más la homosexualidad que era el problema de Sodoma y Gomorra. Estaban repletos de ídolos. Se creían exclusivamente los mejores de toda la tierra. De hecho, se puede ver cómo es que las hijas de Lot fueron afectadas por esa mentalidad. La gente de Sodoma y Gomorra creían no existe nadie más con quien podemos tener relaciones más que aquellos que están dentro de nuestro gran terreno. Y exclusivamente se mezclaban entre sí, hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, y hasta con las bestias, porque mejor una bestia de Sodoma y Gomorra que una persona fuera de sus ciudades. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo es que Dios usa esa mentalidad para su honra y gloria cuando las hijas de Lot deciden, no hay hombre en toda la tierra, es lo que dice la palabra de Dios, no hay hombre en toda la tierra para darnos hijos? Estaban cerca de una ciudad, pero no eran dignos. Hay una altividad, una destrucción del orden que Dios tenía, donde se abandonaron las relaciones naturales que Dios estableció entre hombre y mujer y bestia a una acción abominable. Y estos ejemplos que da Judas es para que se quite el velo de los ojos de los cristianos, para que entiendan, tienen una misión, tienen un cargo, el contender por la fe, y necesitan entender que este cargo es serio, que van a encontrarse defendiendo la fe contra personas que ustedes nunca pensaron que iban a tener que defenderla. Judas pasó bastante tiempo para estresar que esta traición era traición contra Dios. Era una traición vertical, no solamente horizontal, contra familiar o vecino o amigo o esposo o esposa. Era traición ante Dios primeramente, y el propósito de estos ejemplos
panorámicos que da Judas es para que la gente de Dios vean cómo es que Dios odia y ve a esta gente. ¿Y cómo ve Dios a esta gente? Odiadores de Dios, murmuradores, corrompedores, gente que no está feliz en cualquier situación, que odian la autoridad y la estructura de orden que Dios puso en la iglesia y en el mundo y el decreto de Dios del mundo natural. Es por eso que vemos que empieza el versículo 17, Judas diciendo: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo necesario para la gente de Dios, y una y otra y otra y otra vez veremos en la palabra de Dios que nos llama a ser atentos, a edificarnos y a bañar nuestra mente, reformar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Leamos juntos Judas, versículos 17 al 25, poniéndonos de pie por la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, tenemos gran necesidad de tener nuestros ojos abiertos a las realidades que tú nos presentas. Gracias, oh Señor, por tu amor, por lo bueno que eres en demostrar todo lo que necesitamos para perseverar, para contender por la fe en tu palabra. Una vez más, Señor, venimos con gran necesidad de que tú nos capacites para poder oír y entender y aplicar y guardar tu palabra que hemos de meditar esta tarde. Ayúdanos por tu Espíritu Santo para la gloria de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Vosotros, ustedes, amados, una vez más el contexto es para los cristianos. Vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían. ¿Y qué decían los apóstoles? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Judas empezó esta epístola cargando a cada cristiano para contender por la fe que fue entregada a los santos, en contra de aquellos que son apóstatas y que son un peligro serio para cualquier cristiano yendo en pos de una vida de santidad, de santificación, de justicia y una vida que glorifique al Señor. Pero ya habiendo demascarado a estos apóstatas, Él regresa a la realidad bíblica
que no hay nada nuevo debajo del sol. Es en una manera muy similar a lo que dijo Pedro. No se sorprendan que viene prueba. No se sorprendan que viene esto como si fuera algo nuevo. No se sorprendan cuando tengan tribulaciones. No se sorprendan cuando Dios pruebe su amor, como dijo Santiago. No dice la palabra de Dios que Él prueba a los que ama, que Él castiga a los que ama cuando desobedecen, que toda nuestra obra será probada por fuego. Entonces, ¿por qué actúan ustedes, cristianos, sorprendidos cuando viene el fuego de la prueba de Dios, que es la tribulación? En manera similar, dice, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? En los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. No se sorprendan que Rabbi Zacarías terminó siendo demostrado un perverso que tenía relaciones adúlteras con mujeres. No se sorprendan, como nos tocó a mi esposa y a mí el ver que una persona muy popular en el mundo reformado cristiano que se llama David Platt terminó siendo demostrado como una persona que está más interesado en los beneficios, el dinero, las cosas del mundo, cuando por años estaba diciendo: vendan todo lo que tengan y vivan en pobreza para que puedan glorificar a Dios. No se sorprendan. Ya está escrito. La advertencia estuvo ahí. Vemos esta realidad, no nada más en cada generación, pero lo vemos desde Caín y Abel. Desde Caín y Abel y el tiempo de los apóstoles y Jesucristo, y ahora el peligro presentado por gente falsa y corrompedora, siempre tiene que ir, o tiene que venir junto con gente de Dios que está contendiendo por la verdad de Dios, que es lo que siempre ha sido necesario para la gente de Dios que está contendiendo: la verdad. Y no se puede encontrar la verdad fuera de la Biblia. Es el único medio inerrante e infalible. Esta es una de las declaraciones cristianas de años, milenios. Los cristianos creemos que la palabra de Dios es inerrante, infalible y suficiente. Es suficiente para defender la fe, es suficiente para edificarnos, es suficiente para contender contra falsos. La gente de Dios siempre ha necesitado esto. Así que no es sorprendente cuando Judas dice: quiero que sepan que lo que necesitan es ver la palabra de Dios. Lean. Acuérdense de las palabras que antes fueron dichas, que ahora podemos ver nosotros escritos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo lo que dijeron respecto a esta gente. De hecho, que no era en los evangelios donde Cristo mismo dice: en los últimos días habrán burladores siguiendo sus propias pasiones. Cristo lo dijo. Tiene esa realidad. Cristo le dijo a los apóstoles: quiero que sepan que va a haber gente en estos últimos días que son burladores. Gente que va a seguir sus propias pasiones. Y quiero que vean la conexión de esto a lo que estábamos hablando en el estudio de la escuela dominical. Siempre tenemos que ver qué pasión nos está moviendo. Jonathan Edwards escribió Afecciones religiosas,
Un buen libro, muy grande volumen, que tiene tanta información específicamente de esto. Las pasiones, afecciones religiosas. Y él dijo en este libro que el cristiano opera conforme a sus pasiones, conforme a sus afecciones. Si el cristiano tiene más pasión para Dios que para el pecado en cualquier momento en particular, entonces el cristiano va a operar conforme a la pasión que más gane en él. Confrontado con el pecado, ¿cómo reaccionan? Es lo que estudiamos cuando estábamos en Santiago, ¿verdad? Se poncha la llanta, ¿cómo reaccionan? Pasa la tribulación, ¿cuál es el instinto? El primer instinto de nosotros es adorar, es renegar, es murmurar. Igual, cuando algo bueno pasa, ¿cuál es nuestra pasión fundamental? ¿Es el honrar a Dios? Porque siempre va a ganar lo que más estemos alimentando. Es visible. Vendrán. Y no es algo nuevo. Jesucristo mismo ya nos dio esta advertencia. Vemos de los evangelios a las epístolas de Pablo y vemos estas advertencias una y otra vez. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles vemos que Pablo mismo dice: yo los entrené, yo los eduqué. De hecho, por los últimos 3 años he obrado ante ustedes. Pero quiero que sepan que de entre ustedes, saldrán gente que van a operar conforme a sus propias pasiones. Y aparte de eso, como si no fuera suficiente, que van a tener problemas de por dentro, de por fuera, vendrán lobos disfrazados como ovejas para devorar a los que pueden. Esta es una realidad bíblica. Y toma un hombre de Dios que ama a Dios sinceramente para poder decir con sinceridad: saben que yo los eduqué a cada uno de ustedes. Y yo sé que en cuanto yo me vaya, en cuanto ya no esté el temor del apóstol Pablo sobre sus cabezas, entre ustedes mismos van a salir víboras, listos a atacar, listos a envenenar. Judas comienza hablando de lo mismo que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Es lo mismo. Segunda de Pedro, vamos a ir por un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, es lo mismo que lo que acabamos de leer en el versículo 17. ¿Qué dice? Ante todo, sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Aquí, véanlo. Van a venir. Tengan esto en mente. Vienen estos burladores que seguirán sus propias pasiones. Vemos en otro lugar, en Mateo 24, versículo 4 y 5, la advertencia de Jesucristo. Pedro simplemente estaba diciendo lo que Cristo dio de advertencia. Aquí en Mateo capítulo 24, versículos 4 a 5, dice Cristo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Voy a leer eso una vez más. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Quería leer más allá del versículo 5 para que veamos que esta realidad dice: mirad, pongan atención, que nadie los engañe, porque vienen unos y van a engañar a muchos. Esta es la declaración concreta de Cristo: van a ser victoriosos. Estos estafadores, estos perversos van a ganar muchos. Se van a ganar a todo el mundo de gente. Piénsenlo. Estábamos hablando de este hombre que básicamente es pagano, poniendo sangre. ¿Y saben cuánta gente estaba en esa iglesia? Miles. Joel Osteen en Texas llena un estadio gigantesco con más de 10,000 personas, múltiples veces a la semana. Muchos, ¿qué es lo que dice Cristo aquí? Engañarán a muchos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En similar manera, vienen muchos diciendo: yo soy pastor, yo soy cristiano, y engañarán a muchos. Van a engañar a muchos. En manera similar, Pablo en 2 de Corintios, vamos ahí un momento, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 12 al 15, Pablo dice, 2 de Corintios 11, del 12 al 15, pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar de la oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, una vez más, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántas veces estaba esta advertencia? ¿Qué es lo que nos dice Judas? Vean lo que dijeron los apóstoles, porque no nada más dijeron que esto iba a suceder, pero dieron instrucciones. Dieron instrucciones de cómo tienes que actuar, cristiano, cristiana. Dieron instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Y entre ellos está la realidad: hey, no te sorprendas. Que de repente el tío favorito empieza a decir: ¿sabes qué? Está bien si se casan los hombres con los hombres. No te sorprendas, pero es que ¿cómo es posible? Lleva 55 años en Cristo. ¿Cómo puede decir esta herejía ahorita? Peor, todo el resto de su familia lo está siguiendo. No te sorprendas. No te sorprendas cuando alguien entra y parece ser muy carismático, muy bien vestido y habla y dice todas las palabras correctas, pero en realidad son hijos de Satanás. Son hijos de Satanás, y como hijos de Satanás son emuladores de su padre. Y como su padre Satanás se disfraza como un ángel de luz, igual estos disque cristianos, estos apóstatas se disfrazan como apóstoles de justicia. Se disfrazan. ¿Que no es eso el caso en nuestra temporada? En nuestro día, en esta época, ¿cuántos disque cristianos claman ser pastores
aún en el mundo hipercarismático, se llaman nuevos apóstoles, pero en realidad son obreros de iniquidad. Son obreros de iniquidad, engañadores, estafadores como su padre Satanás. ¿Saben que pueden ir ahorita al internet, tomar un curso de menos de eso? De hecho, ni el curso es necesario. Respondes unas 20, 30 preguntas y te puedes imprimir tu propio certificado pastoral para que puedas casar al que te dé tu gana. Hay una muchacha en Osceola que le gusta poner en los grupos de las redes sociales de Osceola, estoy disponible para casar a quien sea, tengo mi certificado para poder casar. Estafador. No importa si es un matrimonio animal, vegetal, ella los casa a todos, porque el amor es el amor. No. Es por eso que dice en el versículo 2, no es de extrañar. No se sorprendan cuando salga gente de donde sea diciendo, mira, yo también sirvo a Dios. Es que Dios también era una persona bajo persecución como nosotros. No. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos apóstoles. Son fraudulentos y no hemos de estar sorprendidos. Pablo está hablando de aquellos falsos con los que él estaba contendiendo en su tiempo. Y nosotros no deberíamos estar sorprendidos cuando de repente esta persona o esta otra persona termina siendo exactamente como dijo el apóstol Juan. Se fueron de entre nosotros porque nunca fueron de entre nosotros. O de repente, 55 años estuvo este tío fiel en el Señor y ahora de repente está hablando basura, que no es nada del Señor. Es la realidad. El que camina verdaderamente con Cristo termina verdaderamente y fielmente en Cristo. No importa si es la abuela o Joel Osteen o Andy Stanley. Los falsos siempre van a tener a sus seguidores. Van a ponerse la máscara de justicia, pero no hay ni una verdad tras esa realidad. En Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Pablo habla de aquellos falsos que van a engañar, porque sí, hay todos los sabores de apóstata. ¿Cuál sabor quieres? ¿Quieres a los que dicen que las mujeres pueden ser pastoras? Ahí está, ahí tienen a su grupito, a ese sabor de apostasía. ¿O quieres a aquellos que mezclan el paganismo con la fe verdadera? Hay ese tipo de apostasía. ¿O quieres a los amadores de dinero y de las cosas carnales? También está ese sabor, pero también hay otro. Está los legalistas y los que practican el judaísmo. También están esos. No, es que yo quiero a los más estrictos. Yo quiero ser de aquellos que sí obran fuertemente para el Señor. Y aquí en Colosenses 2, 16 a 19, Pablo está hablando de ellos. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respeto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o nueva luna o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro de vuestro premio, deleitándose, vean esa palabra,
deleitándose en la humillación de sí mismo y la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamento, crece con un crecimiento que es Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Miren, hay un grupo en particular, ¿verdad? Estamos hablando del Padre Nuestro y de cómo es que Cristo dice que todo lo que hacemos, orando, ayunando, perdonando, lo hacemos en secreto o para la gloria de Dios, que ve nuestros corazones y la razón por la cual estamos orando, perdonando y ayunando. ¿Qué tipo de gente hay? Pues hay un grupo de gente que quieren verse como los meros, los más fieles. ¿Ah, sí? ¿Tú te crees cristiano? Yo ayuno cada día. No nada más ayuno cada día, sino que aparte de ayunar, me la paso 5 horas consecutivas leyendo la palabra de Dios cuando estoy ayunando diario. Claro que es una exageración, ¿verdad? Pero es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones. ¿Sabes que yo tengo hasta visiones? Dios me habla en sueños. Dios declaró toda la comida limpia. Dios es nuestro reposo. Y Pablo dice justamente, correctamente aquí, que Cristo es la substancia de todo. Cristo es el que nutre a todo el cuerpo. Así que no crean aquellos que dicen, mira, si nada más ayunan suficiente, si no hablan nunca con los mundanos, si se la pasan nada más aquí en nuestro grupito y nunca tengan nada que ver con nadie más, entonces estarán bien. Sí, de hecho, si no tienes nada que ver con el mundo y vas y te juntas en este convento con otros, o vienes y compras esta propiedad junto con nosotros y no tienes nada que ver con nadie más, entonces estás perfectamente, no. ¿Sabes qué? Ve y cómprate tu cabina en el medio del bosque y vive como los Amish. Y así vas a glorificar a Dios. No se puede honrar a Dios así. ¿Qué más? ¿Cuáles otras advertencias tenemos? Pues en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le dio el cargo a Timoteo para contender por la fe contra falsos maestros. Él le dijo, te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Este es el cargo, dice Pablo, y es lo que dijo Judas. Dice, vean lo que dijo, vean lo que los apóstoles dijeron, vean las advertencias. No sean sorprendidos, esto ya fue profetizado que vendría. Y aquí está Pablo escribiendo a Timoteo, mira, te cargo ante Dios que va a juzgar a todos.
que tienes que predicar la palabra. Y no nada más prediques la palabra, sino insiste. Cuando todos aplauden y les gusta lo que tienes que predicar, eso es a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parece que la mitad de la congregación no les gusta que estás predicando contra el adulterio, porque hay un montonal de gente cohabitando, no pares ahí. Timoteo, reprende. ¿Ves pecado? Reprende a la persona. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ve, no nada más reprende, ve y exhórtalos. ¿Cómo has de exhortarlos, Timoteo? Hazlo con mucha paciencia. Tienes que perseverar. Mira, hermano, tengo que enseñarle. Aquí dice, esto es la palabra de Dios, estudiémoslo. No es correcto que quiera usted vivir con esta persona simplemente porque ella profese ser cristiana. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo y nosotros vemos ese tiempo aquí en derredor de nosotros, cuando no soportarán la sana doctrina. Vean el número de cristianos fieles en iglesias. Hemos visto, el pastor Aaron y yo, tantas veces que lo que se ve es iglesias con teología aguada llenas y iglesias con 15, 20 personas, 30 personas, máximo 50 en muchas iglesias fieles. ¿Qué se espera? Piénsenlo. En un lugar donde la población es 10 a 12 mil personas y la mayoría de ellos son mundanos, ni siquiera son nominales, y hay 10 iglesias y cada uno de aquellos que está listo para rascarle los oídos tiene 300 o 400 personas. ¿Cuántas personas van a ir a la iglesia que dice, somete tu vida a Cristo, obedece a Cristo, vive tu vida justamente, lee la Biblia, ora? No, es que son un grupo de legalistas, es simplemente la verdad. Pablo le advirtió a Timoteo que vendría ese tiempo. Y le dijo, ¿sabes qué? No seas movido por cuánta gente te aplauda o cuánta gente te diga, váyase, sigue predicando la palabra, porque habrán muchos que en lugar de dedicarse a la sana doctrina, se darán a mitos, más interesados en ficción. El cargo cristiana, sed sobrio. Es el mismo cargo que dio Pedro. Seamos cada uno de nosotros de mente sobria. En igual manera, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, dice lo que ya hemos hablado, del 18 al 19. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Miren, hay veces que los apóstatas usan este mismo versículo. Que se va uno de estas disque iglesias donde se predica todo tipo de abominación y dice, no se preocupen, mis hermanos, se fueron porque no eran de nosotros, como dice la palabra de Dios, cuando la realidad es exactamente lo opuesto. En un lugar donde nadie quiso escuchar, por ejemplo, a nuestro hermano Brian, se la pasó por más de un año diciéndole a la gente, este hombre no está predicando
la palabra de Dios, ha abandonado la fe. Necesitamos a un nuevo pastor. Este está predicando abominación. Predica que matrimonio entre hombre y hombre es correcto. Predica todo lo que la palabra de Dios condena. En lugar, ¿saben qué le pasó a nuestro hermano Brian? Lo censuraron. Empezaron a no hablar con él. Lo ignoraban cuando estaba el culto. No dejaban que hablara. Al punto donde nuestro hermano Brian mejor escribió en un papel: aquí no se predica el evangelio ni la palabra de Dios. Y se sentaba enfrente de la iglesia y del pastor con la página para que todos vieran esa realidad. Y continúan hasta este día predicando falsedades en esa iglesia. Y ellos dijeron de él se fue de entre nosotros porque nunca fue. Pero el hermano Brian, el hermano carnal de nuestro hermano Aarón, ama al Señor con fervor. Esa es la realidad. Así que cuando Judas nos llama a la atención y dice: acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Estos son los versículos que tienen que venir a nuestra mente, y muchísimos más, muchos más que no pudimos en el tiempo que hemos estado aquí estudiar o repasar. Hay muchos versículos más donde podemos ver estas realidades presentadas, donde está la gente de Dios glorificando al Señor, contendiendo por la fe contra los apóstatas. Y hablando de los apóstatas, continúa Judas diciendo: estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, pero vosotros, ¿verdad? Ahí vemos, ahora otra vez a vosotros. Este es el último mención de ellos. Pero vosotros, en el versículo 20, es cuando regresamos al cargo a los cristianos. Pero termina diciendo ahí, el último mensaje de aquellos apóstatas: ellos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Terminamos esta tarde y continuaremos ahí la próxima semana con las palabras de Pedro en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice: amén.